La Capilla Sixtina estaba envuelta en una calma solemne, casi etérea. Los cardenales murmuraban oraciones. Sus voces resonaban como un eco contenido bajo los arcos majestuosos. El humo del incienso subía, formando espirales densas que parecían oscurecer el aire. La claraboya central proyectaba un rayo de luz roja sobre el altar. La luna llena brillaba con un tono carmesí que teñía el mármol blanco de un color siniestro. El silencio se rompió solo por el murmullo de los pasos y las respiraciones contenidas de los hombres vestidos de escarlata. Un anciano cardenal observó la luna por un instante demasiado largo, susurrando algo que ninguno entendió. Una señal, murmuró, pero sus palabras se perdieron entre las plegarias. Esa noche no habría paz. Una sombra, imperceptible pero inquietante, parecía abrazar cada rincón del lugar. El conclave, una reunión destinada a elegir un nuevo papa, estaba a punto de convertirse en un escenario de horror. Un grito desgarrador rasgó la calma nocturna, reverberando en las paredes de la Capilla Sixtina. Los cardenales se levantaron de sus bancos, sus rostros llenos de pánico. El sonido del eco moribundo llevó a todos al lugar del horror. En el centro de una de las salas laterales yacía el cuerpo mutilado del cardenal Benedetto. Su sotana estaba empapada de sangre, desgarrada en múltiples lugares. Profundas marcas de garras atravesaban su pecho, revelando carne y hueso. Sus ojos abiertos, congelados en una expresión de absoluto terror, miraban hacia el techo. «¿Qué clase de bestia?», susurró un cardenal retrocediendo instintivamente. Las miradas comenzaron a cruzarse llenas de horror y desconfianza. Uno de ellos era el asesino, o tal vez algo peor había logrado infiltrarse en el conclave sagrado. Un pesado silencio se apoderó del lugar, mientras la luz roja de la luna bañaba el cuerpo inerte. El eco del grito aún parecía flotar en el aire, como si la capilla misma se negara a olvidar. Los cardenales se agruparon murmurando oraciones frenéticas, sus ojos constantemente buscando entre las sombras. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Y antes de continuar, ¿alguna vez imaginaste ganar dinero contando historias de terror como esta? En tan solo 40 minutos, puedes aprender a crear videos impactantes que cautivan al público y generan ingresos reales. Aprovecha esta oportunidad. Consulta el enlace en el comentario fijado y transforma tu pasión por el terror en un negocio lucrativo. Ahora volvamos a la historia. Una sombra se deslizó por los vitrales. Algunos juraron haber oído un gruñido profundo, aunque otros lo atribuyeron al miedo colectivo. Fue entonces cuando el decano del conclave, con voz temblorosa, dio una orden que resonó como sentencia. Nadie entra, nadie sale. Este lugar queda sellado hasta encontrar al culpable. La Capilla Sixtina se convirtió en una prisión. Las puertas de la Capilla Sixtina fueron cerradas con un eco metálico que pareció anunciar la condena de todos. Las cerraduras antiguas resonaron como un grito seco, sellando la entrada y salida. Afuera, la luna seguía vigilando, su brillo carmesí transformando el mármol en un escenario de pesadilla. «Hay un monstruo entre nosotros», murmuró uno de los cardenales. Su voz apenas audible fue suficiente para sembrar una semilla de pánico. El aire se volvió pesado, cargado de miedo y sospecha. Los rostros que hasta hacía poco parecían llenos de devoción, ahora se tornaron hostiles. Los murmullos se convirtieron en acusaciones veladas. Las miradas de reojo estudiaban cada gesto, cada palabra. De repente, un sonido extraño recorrió el lugar, un leve goteo. Al mirar, notaron manchas oscuras que se deslizaban por las paredes. No eran agua, sino sangre, brotando de las piedras mismas. En medio del caos, uno de los cardenales, con la voz temblorosa, ordenó llamar al joven diácono Mateo, el encargado de los archivos de la capilla. Era un hombre de rostro pálido, con ojos profundos que parecían escrutar más allá de lo visible. Aunque apenas superaba los 25 años, su presencia irradiaba una serenidad que contrastaba con el miedo colectivo. «Diácono, necesitamos respuestas.
Aquí se oculta algo que no pertenece a este mundo, dijo el decano, mientras los demás lo observaban con ojos suplicantes. Mateo recorrió con la mirada el salón, las manchas de sangre en las paredes, el cuerpo mutilado en el suelo y la atmósfera opresiva confirmaban lo que su intuición ya le había advertido. Esto no era obra humana. Déjenme investigar, dijo con voz firme. Pero en su interior, un escalofrío le recorría la espalda, como si algo oscuro ya estuviera observándolo. Mateo recorrió los pasillos de la capilla con pasos calculados, sintiendo cómo cada sombra parecía moverse con vida propia. La luz roja de la luna llenaba el ambiente con un resplandor ominoso, distorsionando las figuras sagradas talladas en mármol. De repente, un leve susurro llenó el aire, como si viniera de las paredes mismas. Mateo se detuvo, conteniendo la respiración. No estaba solo. Una sensación de alerta se apoderó de él, como si algo invisible lo acechara en la penumbra. Al volver a la nave principal, los cardenales se arremolinaban en un círculo, señalando las manchas de sangre que ahora parecían haberse expandido, formando símbolos incomprensibles. Alguien murmuró: «Esto no es obra del hombre, sino del demonio». Un sonido escalofriante interrumpió el momento. Un aullido profundo, lejano pero claramente audible. Y sin embargo, todos sabían que no había nadie afuera. Mateo se dirigió al archivo oculto bajo la capilla, un lugar al que pocos tenían acceso. Era un espacio estrecho, lleno de pergaminos antiguos y libros cubiertos de polvo que contenían secretos olvidados por siglos. Encendió una vela y comenzó a buscar con rapidez, siguiendo un presentimiento que le oprimía el pecho. Entre los textos, encontró un manuscrito que hablaba del Cardenal Negro, un clérigo excomulgado siglos atrás por practicar ritos herejes. Según el texto, el cardenal había invocado a un espíritu bestial para obtener poder sobre sus enemigos, condenándose a una maldición eterna. Mateo cerró el libro, su mente trabajando frenéticamente. Sentía que las piezas encajaban. Había algo oscuro en el conclave, y todo apuntaba a que esa maldición había regresado. En ese momento, el sonido de un objeto pesado cayendo sobre el mármol rompió el silencio. Mateo supo que no estaba solo. Mateo salió del archivo con el manuscrito bajo el brazo, sus pensamientos sumidos en la oscuridad de lo que había leído. Pero un alarido inhumano lo sacó de sus cavilaciones, helándole la sangre. Corrió hacia la nave principal, donde los cardenales se habían reunido en un círculo caótico, sus rostros pálidos y sus voces llenas de pánico. En el centro del grupo, otro cuerpo yacía inerte. Era el cardenal Fabrizio, su cuello brutalmente desgarrado, la sangre formando un charco que se extendía lentamente. Sus ojos estaban abiertos, llenos de un terror indescriptible. «Esto no puede ser obra de un hombre», gritó alguien, y las acusaciones comenzaron a volar como flechas. Mientras la tensión crecía, Mateo notó algo en el aire, un olor metálico mezclado con un hedor animal. Era un rastro que no había sentido antes, y le provocó un escalofrío profundo. El peligro se acercaba, y lo sabían. En medio del caos, los cardenales comenzaron a retroceder, buscando refugio detrás de las columnas y altares. Mateo, aún sosteniendo el manuscrito, sintió cómo el aire se volvía más denso, cargado de una energía que erizaba la piel. Un gruñido gutural surgió desde la penumbra. Todos se giraron hacia el sonido, pero no estaban preparados para lo que vieron. Uno de los cardenales, Lucius, cayó de rodillas, su cuerpo convulsionándose violentamente. Gritaba, pero sus palabras se entrecortaban en jadeos animales. Los huesos comenzaron a crujir, alargándose y estallando bajo la piel. Los músculos se hinchaban rompiendo las costuras de su sotana, mientras su rostro se deformaba, alargándose en un hocico lleno de colmillos afilados. La carne se desgarraba, y un pelaje oscuro emergía bajo la sangre. Los gritos de Lucius se convirtieron en aullidos.
Cuando levantó la mirada, sus ojos amarillos brillaban con un hambre primitiva. El verdadero horror había comenzado. El monstruo que antes era el cardenal Lucius se irguió con una fuerza descomunal, su forma bestial bañada por la luz carmesí de la luna. Los cardenales se dispersaron gritando, buscando refugio tras los altares y columnas. Mateo, inmóvil, sintió un frío paralizante recorrer su cuerpo. Pero sus ojos se fijaron en algo, los de la criatura. A pesar del salvajismo, algo humano todavía brillaba en ellos. «¡Lucius!», gritó Mateo, sosteniendo el manuscrito frente a él como un escudo. «¿Qué has hecho? ¿Qué has traído aquí?». El monstruo gruñó, dando un paso hacia él. Por un instante, los ojos de la bestia parpadearon con duda. Entonces habló, su voz un eco entre humano y animal. «No quise esto, pero ahora no hay retorno». Mateo retrocedió, comprendiendo que Lucius había desatado algo mucho más oscuro que una simple maldición. El aire se llenó de tensión. La bestia avanzó lentamente. Lucius avanzó hacia Mateo, sus garras resonando contra el mármol. Los cardenales observaban desde las sombras, demasiado aterrorizados para moverse. Mateo, armándose de valor, levantó el manuscrito como si las palabras escritas pudieran detener al monstruo. «Lucius, esto no eres tú. Lucha contra ello», exclamó. La criatura gruñó con furia, pero entonces, algo inesperado ocurrió. Lucius comenzó a convulsionarse nuevamente. Sus movimientos se tornaron erráticos, y un grito desgarrador emergió de su garganta. Su cuerpo se retorció aún más, como si algo dentro de él buscara dominarlo por completo. Frente a todos, la transformación continuó. Su forma humana desapareció por completo, dejando en su lugar una abominación. Un ser mitad hombre, mitad lobo, cubierto de sangre y rabia. Con un rugido ensordecedor, Lucius se lanzó contra los bancos, destruyéndolos con facilidad, mientras los cardenales gritaban desesperados. Mateo supo que el tiempo se estaba agotando. El sonido de los escombros cayendo y los gritos desesperados llenaron la capilla. Los cardenales sobrevivientes se apresuraron a correr hacia las puertas, pero éstas seguían selladas con llave. La criatura, ahora completamente transformada, olfateaba el aire buscando presas. Los aullidos resonaban como un canto mortal. Mateo retrocedió, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que no podían simplemente huir. El ser frente a ellos no era solo una bestia salvaje, era un ex cardenal, alguien que había traído consigo la maldición. La desesperación se apoderó de su corazón. ¿Qué podía hacer para detenerlo? Los cardenales se agruparon en un rincón, temblorosos, mientras Lucius daba pasos lentos pero firmes hacia ellos. El aire estaba cargado de un miedo palpable, como si la propia capilla estuviera a punto de sucumbir. Mateo sabía que debía actuar. Rápido, no había más tiempo. Su mente saltó entre soluciones desesperadas, pero ninguna parecía suficiente. El monstruo, Lucius, avanzaba implacable. Su fuerza era sobrehumana, y cada paso hacía retumbar el suelo de la capilla. Los cardenales, atrapados, se miraban entre sí, aterrados, sin saber qué hacer. Algunos caían al suelo, incapaces de levantarse del pánico. Otros se arrodillaban, rezando por sus vidas. Mateo, sin embargo, no podía permitirse caer en la desesperación. Con una determinación creciente, su mirada recorrió el lugar, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera servir como arma. La capilla, llena de arte sagrado, tenía pocas armas, pero había algo que podría usar. Una lanza decorativa, una reliquia antigua, descansando sobre el altar. Corrió hacia ella, los ecos de la criatura resonando a sus espaldas. En cuanto tomó la lanza, escuchó un rugido tan feroz que el aire mismo parecía volverse denso. Lucius estaba cerca. No había vuelta atrás. La lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Con la lanza en las manos de Mateo,
Una chispa de esperanza iluminó brevemente el terror de los cardenales. Sin embargo, no tardaron en comenzar las disputas. «Tú lo trajiste aquí», gritó uno, señalando a otro con el dedo tembloroso. «Eres cómplice de esta maldición». «Basta», exclamó Mateo intentando mantener la calma entre ellos. Pero era inútil. El miedo había transformado a los hombres de fe en criaturas paranoicas, desconfiando unos de otros mientras el verdadero peligro acechaba. Lucius, ahora completamente bestial, golpeaba las puertas de un salón lateral donde los cardenales habían buscado refugio. Cada golpe hacía vibrar la madera, llenando el aire con la certeza de que no durarían mucho más. Mateo, respirando profundamente, observó a los cardenales enfrentándose entre sí y comprendió una amarga verdad. El miedo era tan mortal como la bestia que intentaban detener. El tiempo se agotaba. Mientras los golpes de Lucius contra las puertas resonaban como un tambor de guerra, Mateo tomó un respiro profundo y abrió el manuscrito nuevamente. Entre sus páginas, encontró un pasaje que revelaba el origen de la maldición. Lucius, antes de su ascenso como cardenal, había sido un hombre ambicioso, obsesionado con el poder espiritual y terrenal. Según el texto, había realizado un ritual prohibido en las ruinas de una antigua abadía. En ese lugar, invocó a un espíritu bestial conocido como Lupos, un ente primitivo de hambre y rabia, ofreciendo su alma como precio. El ritual había tenido éxito, pero a un costo aterrador. Lucius había obtenido el poder que buscaba, pero su humanidad se vio consumida poco a poco, hasta que la luna llena lo despojó de todo control. Mateo cerró el libro con un temblor en las manos. Esta no era solo una maldición, era una advertencia para todos los presentes. Mateo no tenía mucho tiempo. Lucius seguía golpeando la puerta y las grietas comenzaban a expandirse. Pasó las páginas del manuscrito con rapidez, buscando algo, cualquier cosa, que le diera una oportunidad contra la criatura. Entonces lo encontró. Una sección dedicada a los ritos para enfrentar al espíritu de Lupos. El texto hablaba de un arma capaz de herir y purificar a la bestia, una mezcla de plata derretida y cenizas sagradas. La plata simbolizaba la pureza, y las cenizas, el peso del arrepentimiento. Ambas combinadas podían atravesar la carne maldita y liberar el espíritu que la poseía. Miró alrededor. Sabía que la capilla estaba llena de reliquias con adornos de plata, y las cenizas del altar principal podrían servir. Pero reunir estos elementos significaba salir del refugio y enfrentarse al monstruo directamente. La decisión estaba tomada. Mateo se preparó para actuar. El ruido de las puertas astillándose se hizo ensordecedor. Mateo miró a los cardenales, algunos de ellos aferrados a sus rosarios, otros con los ojos cerrados, murmurando oraciones que se mezclaban con sus propios sollozos. Sabía que nadie más podía hacer lo que era necesario. «Debo salir», anunció con firmeza, sosteniendo la lanza decorativa como si fuera un arma real. «Es suicidio», exclamó uno de los cardenales. «Esa cosa te matará». Mateo no respondió. En el fondo sabía que tenía razón, pero no podía permitir que el miedo paralizara sus acciones. Si no actuaba, todos morirían. Con un movimiento rápido, empujó un banco hacia la puerta para reforzarla un poco más y se dirigió hacia una pequeña entrada lateral que conducía al altar principal. Antes de salir, miró a los sobrevivientes una última vez. «Recen, pero no por mí, por todos nosotros». El joven diácono desapareció en la penumbra. Mateo avanzó sigilosamente por los pasillos de la capilla, su respiración contenida mientras cada sombra parecía esconder al monstruo. El aire estaba cargado de un hedor animal que le erizaba la piel. Sabía que el tiempo era limitado. Lucius no tardaría en romper la última barrera que protegía a los cardenales. Llegó al altar principal, donde reposaba el incensario y un cáliz lleno de cenizas consagradas. Con manos temblorosas, recogió las cenizas en un paño y las aseguró en su cinturón. Sabía que lo siguiente sería más difícil. Necesitaba plata para completar el arma. Mientras retrocedía hacia las reliquias,
Un sonido gutural resonó desde las sombras. Mateo se congeló. Lucius estaba cerca, demasiado cerca. El monstruo olfateaba el aire, avanzando lentamente. El diácono se ocultó tras una columna, su corazón latiendo con fuerza. Un paso en falso, y todo estaría perdido. Mateo se quedó inmóvil, su espalda contra el frío mármol de la columna. Podía escuchar los pasos pesados de la criatura acercándose, mezclados con el sonido áspero de su respiración. Animal. Lucius estaba cazándolo, guiado por un instinto infalible. El joven diácono contuvo el aliento cuando el monstruo pasó a pocos metros de su escondite. La bestia olfateó el aire, girando su hocico hacia donde él estaba oculto. Un gruñido profundo reverberó en el silencio de la capilla. Mateo supo que había sido detectado. Cuando el lobo dio un paso más, un cardenal anciano salió de su escondite, gritando: «Aquí, maldito, ven por mí». Lucius rugió y se lanzó hacia el hombre sin dudar. Mateo, paralizado por el sacrificio del anciano, aprovechó el momento para correr hacia las reliquias de plata. Las lágrimas corrían por su rostro mientras prometía no dejar que el sacrificio fuera en vano. Con los pasos de Lucius resonando a lo lejos, Mateo llegó a un relicario ubicado junto al altar lateral. Dentro, encontró lo que necesitaba: cálices y cruces de plata, sus superficies brillando débilmente bajo la luz rojiza de la luna. Sin dudar, rompió las piezas más pequeñas y las metió en un cáliz, junto con las cenizas sagradas que había rescatado. El joven diácono buscó entre las velas del altar y encendió una pequeña hoguera improvisada con restos de madera y aceite ceremonial. Colocó el cáliz en el fuego, viendo cómo la plata comenzaba a derretirse lentamente, mezclándose con las cenizas en un líquido viscoso y brillante. Mientras trabajaba, escuchó un rugido distante y el sonido de muebles siendo destrozados. Lucius estaba más cerca. La lanza decorativa descansaba a su lado. Pronto, la transformaría en el arma definitiva. El tiempo apremiaba. La batalla estaba cada vez más cerca. La nave principal de la Capilla Sixtina estaba bañada en la luz rojiza de la luna llena. Mateo, con la lanza ahora recubierta de la mezcla de plata y cenizas sagradas, avanzó hacia el centro del lugar, su corazón latiendo con fuerza desmedida. El sonido de las garras de Lucius contra el mármol se acercaba, cada vez más fuerte. De las sombras emergió la bestia, su cuerpo cubierto de sangre y su hocico torcido en un gruñido lleno de odio. Los ojos amarillos de Lucius se encontraron con los de Mateo, y por un breve instante, algo humano pareció titilar en su mirada. Pero solo fue un momento. El lobo cargó con una velocidad brutal, y Mateo apenas tuvo tiempo de esquivar el primer ataque. La lanza se alzó, y el joven la usó para mantener a la criatura a raya, mientras el metal sagrado parecía brillar con cada impacto. La batalla había comenzado. La criatura rugió, lanzándose contra Mateo con una fuerza que casi lo derribó. La lanza apenas consiguió desviarla, el metal sagrado rozando la piel de la bestia y dejando un rastro humeante donde tocaba. Lucius retrocedió un paso, sus ojos brillando con un furor animal, pero algo en su interior parecía debatirse. «Lucius, todavía queda algo de ti ahí dentro», gritó Mateo alzando la lanza y un crucifijo que colgaba de su cuello. Por un instante, el monstruo se detuvo. Sus ojos se entrecerraron y su respiración se volvió más errática. La luna bañó su figura y bajo el pelaje, un gesto casi humano pareció asomar en su rostro, pero la humanidad fue rápidamente reemplazada por un gruñido profundo. Los instintos bestiales de Lucius dominaron una vez más y con un salto atacó. Mateo, esquivando por poco, supo que solo quedaba una oportunidad. El ataque de Lucius fue brutal, pero dejó al descubierto su flanco por un instante. Mateo, impulsado por una mezcla de adrenalina y desesperación, giró rápidamente la lanza recubierta de plata y cenizas sagradas, apuntando hacia el pecho del monstruo. «Perdóname, Lucius», gritó, antes de clavar la punta de la lanza con toda la fuerza que pudo reunir.
El impacto fue devastador. La lanza penetró la piel endurecida, liberando un humo negro que ascendió como si algo maligno estuviera siendo expulsado. Lucius lanzó un aullido tan profundo que hizo vibrar las paredes de la capilla, un sonido cargado de dolor y furia. La criatura tambaleó hacia atrás, cayendo de rodillas. Sus garras intentaron alcanzar la lanza, pero la mezcla sagrada quemaba su carne, inmovilizándolo. Por un momento, Lucius levantó la mirada hacia Mateo, y en sus ojos amarillos brilló algo inesperado, una mezcla de odio y tristeza. El cuerpo de Lucius comenzó a temblar violentamente, como si algo estuviera desgarrándolo desde dentro. La luz de la luna bañaba su figura mientras la carne y el pelaje de la bestia parecían derretirse, revelando poco a poco su forma humana. Mateo observó con asombro y horror cómo los huesos de Lucius crujían reajustándose. Su rostro alargado se contrajo, recuperando las facciones del hombre que una vez fue. Pero el proceso no era limpio ni misericordioso. Cada movimiento estaba acompañado de un grito desgarrador que hacía eco en la capilla. Cuando el cuerpo finalmente se detuvo, Lucius yacía en el suelo desnudo y ensangrentado. Sus ojos, ahora humanos, buscaron a Mateo con un brillo tenue. «Nunca debí traer esta maldición aquí», murmuró, su voz apenas un susurro. Con un último estertor, su cuerpo quedó inmóvil. La capilla se hundió en un silencio sepulcral. Mateo se acercó lentamente al cuerpo inmóvil de Lucius, aún sosteniendo la lanza. La mezcla de cenizas y plata seguía humeando en la punta, como si el mal que había contenido aún intentara resistirse. De rodillas junto al cadáver sintió un peso abrumador en el pecho. De repente, Lucius abrió los ojos, brillando con un último destello sobrenatural. Su mano, débil pero firme, se aferró al brazo de Mateo. «No hemos terminado», susurró, con voz entrecortada. «Esto solo fue un aviso. La verdadera oscuridad viene con la próxima luna». Con esas palabras, su cuerpo se relajó por completo, y la maldición que lo había atormentado pareció desvanecerse en el aire, dejando un aroma metálico y denso. Mateo retrocedió, estremecido por las palabras finales de Lucius. Algo más grande, más terrible, acechaba en el horizonte, y el tiempo para prepararse era escaso. La capilla Sixtina estaba envuelta en un silencio que pesaba como una lápida. El cuerpo de Lucius yacía inmóvil, mientras los restos de la batalla marcaban el lugar sagrado. Bancos rotos, paredes manchadas de sangre y el eco de los gritos que ya se habían extinguido. Mateo permanecía de pie, observando el cadáver, con la lanza aún en sus manos. Su respiración era pesada, sus piernas temblaban, pero sabía que no podía colapsar. Lentamente, los cardenales comenzaron a salir de sus escondites. Sus rostros reflejaban el miedo, la incredulidad y el dolor. Nadie pronunció una palabra. Algunos se arrodillaron rezando en voz baja mientras otros apenas podían sostenerse en pie. La atmósfera era sofocante. No había alivio en la victoria, solo una sensación de vacío. Mateo levantó la mirada hacia la luna carmesí, aún brillante en el cielo. Sabía que el peligro no había terminado. Esto era solo el inicio. Los cardenales se reunieron lentamente alrededor de Mateo, sus rostros marcados por el terror y el cansancio. Algunos se arrodillaron frente a él, murmurando palabras de agradecimiento, como si fuese un salvador enviado por la providencia. «Nos has salvado de la condena», dijo uno con voz quebrada. Pero Mateo no sentía el peso del heroísmo, solo la culpa. Los cuerpos de los caídos y el sacrificio del cardenal anciano se apilaban en su mente como un recuerdo imborrable. «No, soy un héroe», dijo, apartándose de las miradas reverentes. «Hice lo que era necesario, pero el precio fue demasiado alto». El decano del conclave se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Hoy ha sido nuestra luz en la oscuridad, pero sabemos que este mal dejó una marca en todos nosotros». Mateo bajó la mirada.
sintiendo en su pecho una cicatriz invisible que pulsaba al ritmo de su corazón. Mientras los sobrevivientes comenzaban a recoger los restos de la capilla, Mateo sintió un peso extraño en su interior. Era más que el agotamiento. Era una sensación oscura que no podía ignorar. Mientras revisaba las pertenencias de Lucius, encontró algo inquietante. Un pequeño frasco de vidrio, apenas visible entre los restos de su manto destrozado. El contenido del frasco era una esencia negra que vibraba levemente, como si estuviera viva. Mateo la sostuvo en su mano, sintiendo un calor extraño que irradiaba a través del vidrio. No sabía qué era, pero podía sentir su poder, algo antiguo y profundamente maligno. El decano se acercó, observando el objeto con recelo. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Mateo guardándolo en su bolsa. «Pero siento que es solo una pieza de algo mucho más grande». Esa noche, mientras los cardenales intentaban recomponerse en los pocos espacios intactos de la capilla, Mateo no podía apartar la mirada del cielo. La luna seguía brillando con ese rojo inquietante, como si vigilara cada movimiento, como un ojo omnipresente. Sentado en la penumbra, sintió un dolor agudo en su pecho. Al abrir la sotana, descubrió una marca oscura que no estaba allí antes, una cicatriz que pulsaba al ritmo de su corazón. El calor que sentía en ella no era natural, sino una conexión con algo que no lograba comprender. El frasco que había encontrado parecía reaccionar a la luna, emitiendo un brillo tenue y vibrante desde su bolsa. Mateo sintió un escalofrío al darse cuenta de que lo que Lucius había dicho era cierto. Esta batalla no había terminado, solo había comenzado. La luna llena nunca volvería a ser igual para él. Con el amanecer acercándose, la Capilla Sixtina recuperó una calma inquietante, como si el lugar mismo intentara olvidar los horrores de la noche. Mateo permanecía sentado en un banco, mirando el frasco con la esencia negra que había recuperado. En su mente, las palabras de Lucius resonaban como un eco. Esto solo fue un aviso. La verdadera oscuridad viene con la próxima luna. Los cardenales que sobrevivieron comenzaron a debatir si continuar con el conclave o dispersarse, pero Mateo sabía que ya no era importante. Algo mucho más grande que una elección papal se avecinaba, una amenaza que superaba cualquier poder terrenal. Se levantó, sintiendo el peso de la cicatriz en su pecho y del frasco en su bolsillo. Sabía que su papel en esta historia no había terminado. Mientras cruzaba las puertas ahora abiertas, sintió que la oscuridad lo seguía, esperando su próximo paso. La verdadera batalla aún estaba por comenzar. Los rumores comenzaron como susurros entre los conductores más experimentados. El fin del camino, como llamaban a esa carretera olvidada en los mapas, se había convertido en un lugar de historias macabras. No era solo el aislamiento lo que atemorizaba. Algo acechaba en la oscuridad. Testimonios de camioneros y viajeros hablaban de una sombra bestial que perseguía vehículos en plena noche. Según decían, ningún motor era lo suficientemente rápido para dejarla atrás. Aquellos que lograban escapar juraban haber visto ojos rojos brillando entre los árboles y garras rasgando el aire como cuchillas de acero. A pesar del miedo colectivo, la mayoría descartaba los relatos como simples leyendas urbanas, inventadas por mentes cansadas. Pero para algunos, la carretera tenía un magnetismo oscuro, un llamado para los valientes o los insensatos. La luna llena, inmutable, observaba desde lo alto, como si fuera cómplice del horror que allí se desataba. Rogerio era un hombre de pocas palabras, endurecido por años tras el volante. La cabina de su camión era su hogar, un espacio que conocía tan bien como las líneas del mapa. No creía en cuentos de carretera ni en supersticiones. Para él, todo tenía una explicación lógica: reflejos de luces, animales salvajes, mentes agotadas por la soledad de la ruta. Pero algo lo inquietaba. Durante semanas, compañeros de trabajo habían hablado sobre el fin del camino,
con un miedo tan palpable que parecía infectar el aire en cada paradero. Uno de ellos, Ricardo, desapareció poco después de recorrer ese tramo. Nadie había vuelto a verlo. Rogerio decidió enfrentarse a la leyenda. Si hay algo ahí, lo veré con mis propios ojos, pensó. Esa noche, encendió el motor, ajustó los espejos y tomó el desvío hacia la carretera maldita. La noche era espesa, apenas rota por los faros del camión de Rogerio. El rugido del motor y el ulular del viento eran sus únicos acompañantes en esa desolada carretera. La luna llena derramaba su luz fantasmal sobre el asfalto, creando sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. De repente, algo cruzó fugazmente frente al camión, demasiado rápido para ser un animal común. Rogerio apretó el volante, escudriñando el camino. Entonces lo sintió. Una presencia detrás de él. Miró el retrovisor y juró ver un par de ojos rojos brillando, observándolo como si fuese una presa. El corazón de Rogerio latía con fuerza, pero no detuvo el camión. Solo el viento jugando con mi cabeza, murmuró. Sin embargo, en su interior sabía que algo real, lo estaba acechando. El sonido llegó primero, un rasguño largo y metálico que recorrió la carrocería del camión. Rogerio sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras giraba bruscamente el volante para mantener el control. Miró por los espejos laterales, pero no vio nada. Otro golpe, esta vez más fuerte, sacudió la cabina. Algo arañaba las puertas como si quisiera entrar. Rogerio pisó el acelerador, haciendo rugir el motor mientras la carretera desierta se deslizaba bajo las ruedas. A lo lejos, entre destellos de los faros, vio una sombra que no era humana. El corazón le martilleaba en las costillas cuando, de repente, algo saltó y golpeó la parte trasera del camión. Por un breve instante, vio una forma grotesca reflejada en el retrovisor. Ojos rojos, colmillos afilados, garras enormes. Era real y lo estaba persiguiendo. El camión rugía, pero Rogerio sabía que no podría huir para siempre. Sus manos temblaban al sujetar el volante, pero una mezcla de miedo y terquedad lo invadía. Era un hombre acostumbrado a enfrentar problemas, no a huir de ellos. Pisó el freno de golpe, haciendo rechinar las llantas contra el asfalto. El silencio de la noche volvió, interrumpido solo por el crujido de la carrocería del camión que se acomodaba al detenerse. Rogerio tomó una linterna de la guantera, respiró profundamente y abrió la puerta. El aire helado de la madrugada le golpeó el rostro mientras sus botas se plantaban sobre el asfalto. Avanzó unos pasos, con la linterna temblando en su mano. «Si estás ahí, ven por mí», murmuró con un hilo de voz. Entonces, un aullido desgarrador llenó la oscuridad, y Rogerio sintió que el sonido atravesaba sus huesos. El aullido resonó en la noche como un eco de pura amenaza, cargado de una fuerza primitiva que heló la sangre de Rogerio. Era un sonido que no había escuchado nunca, ni siquiera en las más solitarias rutas de su vida. Este no era un lobo común. Algo más, oscuro y salvaje, lo estaba acechando. La linterna temblaba en su mano mientras apuntaba hacia la espesura al borde de la carretera. La luz capturó un movimiento rápido entre los árboles, un destello de algo cubierto de pelo oscuro y garras que arañaban el suelo con fuerza. Rogerio retrocedió instintivamente, su respiración acelerada y descontrolada. El silencio volvió, pero esta vez era más opresivo, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces, otro ruido, un crujido seco, como si algo enorme estuviera rompiendo ramas al acercarse. Rogerio tragó saliva y susurró para sí mismo: «Esto no es posible». Rogerio sintió un impulso de retroceder al camión, pero su instinto le decía que debía mirar más de cerca. La linterna iluminaba fragmentos de la carretera y de los árboles cercanos, pero lo que vio lo dejó paralizado. Marcas de garras, profundas en el asfalto, como si un animal gigantesco hubiera intentado desgarrar la propia carretera. Caminó lentamente hacia las huellas.
cada paso acompañado por un latido ensordecedor en sus oídos. Pegados a la lataria del camión, encontró mechones de pelo oscuro y pegajoso, empapados en sangre fresca. Rogerio se agachó, tocando uno de los pelos con los dedos. Era grueso, áspero, casi metálico al tacto. ¿Qué clase de cosa puede hacer esto?, se preguntó en voz alta, aunque temía la respuesta. Un nuevo sonido, más cerca esta vez, un gruñido bajo y gutural, como si algo estuviera respirando detrás de él. Rogerio se giró lentamente, con el corazón a punto de estallar. Rogerio giró sobre sus talones, con la linterna apuntando hacia la fuente del gruñido. La luz apenas penetraba la oscuridad, pero alcanzó a vislumbrar algo moviéndose entre los árboles. El gruñido se intensificó, resonando como un eco dentro de su pecho, y el aire a su alrededor pareció volverse más denso, cargado con el olor metálico de la sangre. La luna llena, suspendida en lo alto, iluminaba la carretera como si fuera un escenario preparado para un acto macabro. En ese instante, Rogerio sintió que no estaba solo. Algo lo observaba, estudiándolo, acechando desde las sombras. Entonces lo vio. 2 ojos rojos brillando como brasas a unos pocos metros de distancia. No era humano. La criatura emergió lentamente, dejando al descubierto una figura deformada, con músculos pulsantes y garras afiladas que destellaban bajo la luz lunar. Rogerio retrocedió, incapaz de apartar la vista. «Esto no puede ser real», murmuró, aunque sabía que lo era. La criatura avanzó lentamente hacia la luz, revelando su forma monstruosa. Era una abominación entre hombre y lobo. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado. Los músculos se marcaban grotescamente, bajo la piel tensa, y sus garras eran tan largas y afiladas que parecían hechas para arrancar carne. Su hocico, lleno de dientes como cuchillas, goteaba saliva, mientras sus ojos, rojos como el fuego, se fijaban en Rogerio con una mezcla de hambre y furia. Rogerio quedó paralizado, con las piernas temblando y la linterna apuntando directamente a la bestia. El tiempo pareció detenerse mientras la criatura lo estudiaba, inclinando ligeramente la cabeza como si disfrutara del miedo que había sembrado. De repente, soltó un rugido que desgarró el silencio y el alma de Rogerio al mismo tiempo. El sonido era tan brutal que sintió como si le arrancaran el aire de los pulmones. La criatura se abalanzó hacia él. El salto de la criatura fue feroz, pero Rogerio reaccionó en el último segundo. Agarró una barra de hierro que había tomado del camión antes de bajar y la blandió con todas sus fuerzas, golpeando al monstruo en el costado. El impacto resonó como si hubiera golpeado roca viva. La bestia retrocedió con un gruñido desgarrador, tambaleándose. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La criatura cayó de rodillas y su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Rogerio observaba con horror cómo los músculos de la bestia parecían contraerse y cambiar. El pelaje comenzó a retroceder, revelando piel humana bajo las capas de pelo. Los colmillos se encogieron, los huesos crujieron y se reacomodaron con sonidos nauseabundos. Poco a poco, la monstruosa figura tomó una forma más reconocible. Cuando el proceso terminó, Rogerio quedó boquiabierto. Ante él, jadeando y cubierto de sudor y sangre, estaba Ricardo, el amigo que había desaparecido semanas atrás. Rogerio quedó paralizado al reconocer el rostro de Ricardo, aunque distorsionado por el dolor y la desesperación. Sus ojos, aunque humanos, mantenían un brillo salvaje, y su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas y restos de pelo que no habían desaparecido por completo. «Ricardo, ¿eres tú?», susurró Rogerio con la voz cargada de incredulidad. Dio un paso hacia él, pero el hombre levantó una mano temblorosa para detenerlo. «No te acerques», murmuró Ricardo con dificultad, su voz un eco gutural entrecortado por jadeos. «Esto no termina aquí». Antes de que Rogerio pudiera responder, Ricardo soltó un grito desgarrador y cayó al suelo, agarrándose el pecho como si algo dentro de él lo estuviera desgarrando nuevamente. Rogerio se arrodilló,
intentando ayudarlo, pero Ricardo lo miró con los ojos llenos de terror. «Corre, antes de que vuelva». La advertencia llegó demasiado tarde. Ricardo comenzó a convulsionar de nuevo. Rogerio observaba impotente cómo Ricardo se contorsionaba en el suelo, con gritos que se transformaban en rugidos profundos y animalescos. Sus músculos se hinchaban de manera grotesca, y su piel comenzaba a desgarrarse mientras el pelo emergía nuevamente. Era como si cada fibra de su ser estuviera siendo deshecha y reconstruida en algo monstruoso. En un breve instante de claridad, Ricardo levantó la mirada hacia Rogerio. Sus ojos aún humanos suplicaban comprensión. No quería que esto... Logró balbucear entre jadeos, mientras lágrimas caían por su rostro. «¿Qué te pasó, Ricardo?», preguntó Rogerio, acercándose con cautela, pero antes de obtener una respuesta clara, un grito desgarrador cortó la conversación. El cuerpo de Ricardo se arqueó violentamente y su mandíbula se alargó en un hocico lleno de colmillos. La transformación estaba completa. Ricardo ya no estaba allí, solo quedaba la bestia. Rogerio retrocedió horrorizado mientras la transformación de Ricardo continuaba ante sus ojos. Cada crujido de hueso que se desplazaba y rompía resonaba, como un eco macabro en la noche. La piel de Ricardo se desgarraba en tiras mientras un pelaje oscuro emergía como si quemara su carne desde el interior. Los dedos se alargaron, convirtiéndose en garras afiladas que rasgaban el suelo. Su mandíbula se deformó, extendiéndose en un hocico grotesco lleno de colmillos ensangrentados. Los gritos humanos se habían transformado en un coro de rugidos y gruñidos animales que helaban la sangre. Los ojos, que por un momento habían reflejado miedo y suplicio, ahora brillaban con un rojo ardiente lleno de furia. La criatura final era más grande, más amenazante, una bestia que parecía hecha de puro instinto y rabia. La bestia se giró hacia Rogerio, sus fauces goteando saliva. La cacería había comenzado. El rugido de la criatura llenó la carretera, como un trueno, empujando a Rogerio a reaccionar por puro instinto. Corrió hacia su camión sintiendo el peso de la mirada de la bestia clavada en su espalda. Cada paso parecía una eternidad, mientras el sonido de garras rasgando el suelo se acercaba cada vez más. Subió a la cabina y cerró la puerta de un golpe, jadeando mientras giraba la llave del motor. El rugido del camión despertó un atisbo de esperanza, pero fue rápidamente reemplazado por el terror cuando la criatura saltó sobre la parte trasera. Rogerio sintió cómo la carrocería crujía bajo el peso del monstruo. El retrovisor reflejaba las garras arrancando partes de la estructura mientras el vehículo se tambaleaba. «¡Maldita sea, arranca!», gritó pisando el acelerador. El camión avanzó, pero la bestia no soltaba su presa. Rogerio estaba atrapado en una pesadilla rodante. El camión se sacudía violentamente mientras la criatura desgarraba la estructura como si fuera de papel. Garras enormes perforaron la lona trasera, arrancando trozos que se esparcieron por la carretera. Rogerio miraba con horror por los espejos, viendo a la bestia avanzar implacable hacia la cabina. De repente, un estruendo sacudió el techo. La criatura había trepado. El sonido de sus garras arañando el metal hacía rechinar los dientes de Rogerio. Antes de que pudiera reaccionar, el parabrisas estalló en 1000 pedazos, cortándole el rostro con fragmentos afilados. La bestia asomó su cabeza por la abertura, mostrando sus colmillos cubiertos de saliva. Rogerio, desesperado, tomó el extintor que guardaba bajo el asiento y lo descargó directamente en el rostro del monstruo. La criatura rugió de furia, retrocediendo momentáneamente. Rogerio sabía que no tenía mucho tiempo. Esta lucha apenas comenzaba. Con sangre resbalando por su rostro y las manos temblorosas, Rogerio tomó su único arma disponible, un viejo canivete que guardaba en el bolsillo. El rugido de la bestia retumbó desde el techo del camión mientras sus garras perforaban el metal de la cabina, desgarrándolo poco a poco. El extintor había ganado unos segundos, pero no detendría a esa abominación. Rogerio apretó el canivete con fuerza, preparando un ataque desesperado mientras veía las garras atravesar la delgada separación que los protegía. La criatura,
Finalmente rompió una parte del techo, metiendo su cabeza por la abertura con un gruñido ensordecedor. Sin pensarlo, Rogerio apuñaló con todas sus fuerzas, enterrando la hoja en el cuello de la bestia. Esta retrocedió con un rugido de dolor, pero su furia solo pareció intensificarse. Rogerio sabía que estaba atrapado entre una criatura imparable y su propia desesperación. Rogerio jadeaba mientras la criatura se alejaba momentáneamente, dejando un rastro de sangre oscura que goteaba sobre la cabina. Pero no había tiempo para celebraciones. Una punzada aguda atravesó su costado, como si un hierro ardiente lo perforara. Bajó la mirada y vio su propia sangre empapando la camisa. Una garra de la bestia lo había alcanzado en el caos. La herida ardía de manera antinatural, como si algo más que sangre estuviera fluyendo por sus venas. Un calor insoportable comenzó a expandirse por su cuerpo, y una presión latente invadió sus articulaciones. Intentó mover los dedos, pero un espasmo violento lo obligó a soltar el canivete. Su respiración se volvió irregular, mientras un sentimiento desconocido lo invadía. Ya no era solo miedo o rabia, era algo más primitivo, más oscuro. Por primera vez en su vida, Rogerio sintió que algo en él estaba cambiando. El dolor se extendía como una tormenta dentro del cuerpo de Rogerio. Cada latido parecía un martillazo en sus sienes, y sus huesos comenzaban a crujir de manera antinatural. La herida en su costado no era solo una marca. Algo más estaba sucediendo. Cayó de rodillas sobre el piso de la cabina, jadeando mientras sentía un calor abrasador recorriendo sus venas. La carne alrededor de la herida parecía palpitar como si tuviera vida propia. Un sudor frío cubría su frente mientras sus manos se aferraban al borde del asiento, intentando contener un impulso que no entendía. De repente, sus sentidos se agudizaron. El ruido de la bestia en el techo, el crujir de la carrocería, incluso el olor del aire nocturno cargado de sangre y miedo, todo era más vívido. Entonces lo entendió. El ataque lo había marcado. Estaba comenzando a transformarse. Rogerio se retorció dentro de la cabina, incapaz de controlar los espasmos que recorrían su cuerpo. Su carne ardía como si estuviera siendo devorada desde dentro, y los huesos crujían al cambiar de forma, extendiéndose y doblándose en ángulos imposibles. Cada músculo se tensaba y se rasgaba, para luego reconstruirse con una fuerza que nunca había sentido antes. La piel de sus manos se estiró hasta que las uñas se desprendieron, dejando paso a garras afiladas y negras. Su mandíbula se alargó, y con cada centímetro, un grito desgarrador se transformaba en un gruñido gutural. El olor de su propio sudor mezclado con sangre llenaba el aire. Intentó aferrarse a su humanidad, pero era inútil. En cada espasmo, sentía que algo dentro de él despertaba, algo salvaje, incontrolable y hambriento. Cuando el proceso terminó, Rogerio ya no era un hombre, era una bestia. La transformación había terminado. Rogerio, ahora completamente irreconocible, dejó escapar un rugido que resonó por toda la carretera, una mezcla de furia y liberación. Sus sentidos, agudizados hasta lo inimaginable, captaron cada detalle de su entorno. El crujir de las hojas en la distancia, el hedor de la sangre seca en su propia piel, y sobre todo, el gruñido de la otra bestia que lo observaba desde el techo del camión. Ricardo, o lo que quedaba de él, se abalanzó sobre Rogerio con una velocidad inhumana. Los dos cuerpos colisionaron en una explosión de fuerza brutal, arrancando pedazos de metal de la cabina mientras caían al asfalto. Garras chocaron contra garras, dientes intentaron desgarrar carne. Ambos lobisones peleaban como si el control del territorio fuera una cuestión de vida o muerte, pero Rogerio, aunque dominado por el instinto, luchaba con algo más profundo, la sombra de su humanidad perdida. La lucha entre las dos bestias era feroz, un espectáculo de pura brutalidad bajo la luz de la luna llena. Garras desgarraban carne,
y rugidos llenaban el aire como ecos de una guerra ancestral. Rogerio, ahora en su forma monstruosa, sentía cómo la furia y la sed de sangre lo consumían, pero algo en su interior se aferraba desesperadamente a un fragmento de humanidad. Mientras forcejeaba con Ricardo, sus recuerdos comenzaron a fluir. Su familia, las noches interminables en la carretera, las risas en los paraderos. Cada imagen era un ancla que intentaba mantenerlo conectado a lo que una vez fue. Pero la criatura, que ahora era, estaba hambrienta, y cada golpe que daba lo alejaba más de sí mismo. De repente, una pausa. Ricardo, parcialmente consciente, lo miró con ojos vacilantes, como si intentara hablar. Rogerio sintió una lucha interna. ¿Matar o escuchar? La pausa en la pelea fue breve, pero suficiente para que Ricardo, aún atrapado en su forma bestial, emitiera un gruñido que parecía cargar palabras. Rogerio, jadeando y con garras ensangrentadas, se mantuvo alerta, aunque algo en esos ojos, brillantes y salvajes, lo obligó a escuchar. Esta maldición no perdona, gruñó Ricardo, su voz entrecortada por el esfuerzo de hablar. Quien muere en esta carretera queda atrapado, convertido en esto. La luna siempre vuelve. Rogerio retrocedió, tratando de procesar esas palabras. ¿Era ese su destino? ¿Estaba condenado a repetir este ciclo interminable de violencia y sangre? La idea de perder completamente su humanidad lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Antes de que pudiera preguntar más, Ricardo dejó escapar un rugido ensordecedor. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si estuviera reaccionando a una presencia invisible. Algo más estaba llegando. El rugido de Ricardo se cortó abruptamente cuando una nueva figura emergió de la oscuridad. Rogerio giró la cabeza, sus sentidos ahora más agudos captando el peso de una presencia aún más aterradora. Desde las sombras, un tercer lobizón apareció, más grande, más grotesco, como una aberración de lo que ya era una pesadilla. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y pelo enmarañado, y su hocico goteaba una mezcla de saliva y sangre fresca. Los ojos, un abismo rojo, no mostraban rastro alguno de humanidad, solo una furia descontrolada. Esta criatura no parecía estar bajo los mismos límites que Rogerio o Ricardo. Era pura destrucción. El nuevo monstruo lanzó un rugido que estremeció la carretera y luego se lanzó hacia ellos con una velocidad inhumana. Ricardo fue el primero en enfrentarlo, pero la fuerza del ataque lo hizo volar varios metros. Rogerio supo que esta batalla sería a muerte. El tercer lobizón cayó sobre Ricardo con una fuerza brutal, desgarrando su carne sin piedad. El sonido de huesos quebrándose y gritos animales llenó la noche, mientras Rogerio observaba, paralizado entre el horror y el instinto de sobrevivir. Pero cuando los ojos de la criatura se giraron hacia él, supo que no había escapatoria. La bestia se lanzó hacia Rogerio, y el impacto lo derribó contra el asfalto. Las garras se hundieron en su hombro, arrancándole un grito gutural que resonó como un eco inhumano. Rogerio respondió con furia, hundiendo sus propias garras en el torso de la criatura, desgarrando piel y músculo. La pelea se transformó en un torbellino de violencia, garras chocando, colmillos mordiendo, sangre salpicando el asfalto iluminado por la luna. Cada golpe que daba o recibía lo empujaba más hacia el abismo de su naturaleza bestial. No quedaría nada humano al amanecer. Rogerio estaba perdiendo la noción de sí mismo. Cada vez que su garra desgarraba la carne de la otra criatura, una extraña satisfacción lo inundaba, una necesidad primal que devoraba lo poco que quedaba de su humanidad. El rugido de Ricardo, aún en medio de la batalla, apenas era un eco distante en su mente. El tercer lobizón, aunque más fuerte, no parecía invencible. Rogerio lo golpeó con un instinto feroz, desgarrándole el costado. Sin embargo, el precio de su victoria era alto. Con cada movimiento, sentía que su conexión con su yo anterior se desvanecía, que la línea entre hombre y bestia era ahora irrecuperable.
En un momento de pausa, miró sus manos, o lo que alguna vez fueron manos. Eran garras ensangrentadas. No recordaba en qué punto dejó de pensar como hombre y comenzó a actuar como depredador. La conciencia de Rogerio se desmoronaba y la bestia tomaba control. La batalla continuó hasta que la oscuridad comenzó a ceder ante el primer destello del amanecer. Rogerio, cubierto de sangre, de la criatura, de Ricardo y de sí mismo, sintió un calor distinto al que había experimentado durante la transformación. Este era más suave, menos abrasivo. El tercer lobizón, mortalmente herido, se tambaleó antes de caer al suelo con un rugido final, sus ojos rojos apagándose lentamente. Rogerio observó el cuerpo, inmóvil por un instante, pero su mente estaba lejos de encontrar alivio. Algo en el horizonte lo inquietaba. La luz del día. Cuando los rayos del sol tocaron su piel, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Rogerio cayó de rodillas, y una nueva ola de dolor lo atravesó. Los músculos se contraían, los huesos crujían, y su piel ardía mientras retrocedía lentamente a su forma humana. A medida que el proceso terminaba, Rogerio quedó tirado en el asfalto, débil, confundido y cubierto de restos mutilados. El amanecer reveló el caos dejado atrás. Rogerio despertó con el cuerpo dolorido, cubierto de sangre, seca y cortes profundos. El aire tenía un hedor metálico, mezcla de muerte y sudor. A su alrededor, el asfalto estaba teñido de rojo, salpicado de pedazos de carne y pelo ensangrentado. Frente a él yacía Ricardo, o lo que quedaba de él. Su cuerpo había regresado a la forma humana, pero estaba destrozado, con heridas que contaban la historia de una lucha brutal. Rogerio intentó acercarse, pero sus piernas temblaban bajo el peso de la culpa y el horror. Miró sus manos, ahora humanas, y vio las manchas de sangre incrustadas en su piel. Se llevó las manos a la cara, pero no podía llorar. Algo dentro de él se había roto esa noche, algo que nunca podría recuperar. En ese instante, entendió que había cruzado un límite. Ya no era solo un hombre. Era un monstruo. Rogerio se levantó tambaleándose, con el peso de la noche anterior aplastando su espíritu. A lo lejos, no había rastro del tercer lobizón. ¿Había huido o simplemente desaparecido con la primera luz del día? El silencio era opresivo, pero dentro de él resonaban los ecos de la lucha, los rugidos y los gritos de Ricardo pidiendo ayuda. Cada paso lo alejaba del lugar del enfrentamiento, pero no de la verdad que ahora cargaba. La herida en su costado ardía, un recordatorio de lo que había sucedido y de lo que era ahora. Podía sentirlo. La luna llena volvería, y con ella, la bestia que ahora dormía en su interior despertaría. Caminó hacia el camión destrozado, sabiendo que no podía regresar a su vida anterior. No era un hombre. Era un depredador condenado a vagar por las carreteras. El ciclo de horror continuaría. Semanas después, la carretera conocida como El Fin del Camino volvió a ser protagonista de historias aterradoras. Conductores hablaban de un nuevo monstruo, más rápido y letal, que acechaba en las noches de luna llena. Las leyendas crecían, pero nadie podía explicar el origen de los gritos que se escuchaban desde el bosque o las huellas profundas de garras en el asfalto. Una noche, un joven conductor, confiado en que las historias eran solo cuentos, tomó la ruta prohibida. En medio de la oscuridad, notó algo extraño en los espejos retrovisores, una figura veloz que lo seguía de cerca. Al principio pensó que era un animal, pero los ojos rojos que brillaban en la distancia lo paralizaron. El rugido llegó después, haciendo vibrar el camión. Aceleró, pero sabía que era inútil. Una nueva cacería había comenzado, y Rogerio, ahora completamente perdido en su bestia interior, corría por la carretera, perpetuando el ciclo eterno de horror. La maldición nunca termina.
El pequeño pueblo de San Roca yacía aislado entre montañas cubiertas de niebla perpetua. Era un lugar desgarrado por la guerra. La desconfianza crecía como la maleza en los campos abandonados. Los campesinos se refugiaban temprano en sus casas, con las puertas atrancadas y las velas titilando como si temieran ser vistas por algo en la oscuridad. Los lobos habían regresado después de años de ausencia, y sus aullidos resonaban cada noche, trayendo consigo rumores de criaturas que no eran del todo animales. En la fría madrugada, el padre Mateo, la única figura que unía al pueblo dividido, encontró a un hombre herido junto al río. Su uniforme desgarrado y la sangre seca sugerían que venía del frente. Su respiración era débil, pero sus ojos brillaban con una intensidad que perturbó al sacerdote. Contra los gritos de advertencia de los aldeanos, lo llevó a la iglesia y lo acostó sobre un camastro improvisado, ignorando el temor que crecía entre los lugareños. El aire pesaba con presagios, y la llegada del desconocido parecía anunciar un cambio sombrío en San Roca. El hombre yacía inconsciente, con la piel pálida y las venas marcadas como raíces bajo la carne. El padre Mateo, con manos temblorosas, lavó las heridas profundas que surcaban el torso del soldado. Algunas eran mordidas, no de un animal conocido, sino de algo que parecía haber desgarrado carne y hueso con rabia insaciable. Al tocar las marcas, sintió un leve temblor en los dedos, como si algo oscuro emanara de ellas. Mientras el sacerdote limpiaba y cubría las heridas, el hombre abrió los ojos de repente. Eran de un color ámbar antinatural, casi brillante. «¿Dónde estoy?», susurró con una voz áspera cargada de dolor. «En la casa de Dios. Estás a salvo», respondió Mateo, pero incluso él dudó de sus propias palabras. La noticia del extraño corrió por el pueblo como un incendio. Algunos aldeanos llegaron a la iglesia con herramientas de labranza en mano, exigiendo respuestas. «Este hombre traerá desgracia», gritó una anciana señalando la puerta cerrada de la sacristía, donde el herido descansaba. «Lo vi junto al río. Había sangre de animales por todas partes», agregó un joven pálido como un cadáver. Mateo salió al encuentro de la multitud. «Basta. Este hombre necesita ayuda, no juicio. ¿Qué clase de cristianos somos si negamos refugio a un moribundo?» Las palabras del sacerdote calmaron a algunos, pero las miradas desconfiadas no se desvanecieron. La multitud finalmente se dispersó, aunque no sin murmullos de advertencia. Esa noche, mientras la luna creciente se alzaba sobre el horizonte, Mateo no pudo dormir. Desde la sacristía el extraño murmuraba en sueños, palabras incomprensibles que parecían más gruñidos que lenguaje humano. De repente se oyó un aullido distante, prolongado, que se unió al eco de los bosques circundantes. Mateo se levantó, observando la puerta cerrada con llave. El aire estaba impregnado de algo más que miedo. Era como si las sombras se movieran, por voluntad propia, acechando desde cada rincón. En la oscuridad, el padre Mateo se arrodilló frente al altar, buscando respuestas en sus oraciones. Las palabras del extraño seguían resonando en su mente, incomprensibles, pero cargadas de un peso que no podía ignorar. Entonces, el silencio fue interrumpido por un sonido profundo, un gruñido gutural proveniente de la sacristía. El sacerdote se acercó lentamente, con una vela en la mano. Por debajo de la puerta, una sombra se movía, inhumana en su forma. Mateo tragó saliva, su corazón martillando en el pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco sacudió la puerta, seguido de un silencio sepulcral. La noche avanzaba, y el padre Mateo no podía apartar la vista de la sacristía. Desde el interior, los gruñidos y murmullos se mezclaban con jadeos, como si el extraño estuviera luchando contra algo dentro de sí. Afuera, el viento helado arrastraba los aullidos de los lobos más cercanos que nunca. De repente un golpe seco sacudió las ventanas de la iglesia. Mateo se giró rápidamente, con la vela temblando en su mano. Algo estaba allá afuera, moviéndose entre las sombras de los árboles. Era grande, mucho más grande que cualquier lobo. El sonido de huesos crujiendo lo hizo volver la mirada a
La sacristía. El ruido era tan vívido que sentía que atravesaba sus propios oídos. Por debajo de la puerta, un olor metálico invadió el aire. Sangre. El padre dio un paso atrás, sabiendo que algo terrible estaba por desatarse. Al amanecer, un silencio pesado cubría San Roca. Los primeros aldeanos que salieron de sus casas encontraron un espectáculo espantoso. A las afueras del pueblo, junto al bosque, yacían los restos de la familia García, conocidos por sus constantes disputas con los vecinos. Sus cuerpos estaban irreconocibles, desgarrados con una brutalidad salvaje. La escena atrajo a todos. Los hombres más valientes, armados con antorchas y herramientas, examinaban el lugar, pero ninguno podía sostener la mirada por mucho tiempo. Los rastros de sangre formaban un sendero que se adentraba en el bosque. «Esto no fue un lobo», murmuró uno de ellos, señalando las marcas en los cuerpos. Las heridas eran profundas, como si garras humanas hubieran hecho el daño. Desde la iglesia, el padre Mateo observaba la conmoción con el alma encogida. No podía ignorar el horroroso presentimiento que se apoderaba de él. El hallazgo de los García lanzó al pueblo en un torbellino de paranoia. Los aldeanos se miraban con desconfianza, susurrando teorías en voz baja. Los más supersticiosos hablaban de una maldición antigua, mientras otros culpaban al soldado extraño que el padre Mateo había acogido. «Él llegó con sangre en sus manos», dijo una mujer con voz quebrada. «Es un emisario del diablo, no es coincidencia», gritó un hombre desde la multitud. El sacerdote intentó calmar a los aldeanos desde las escaleras de la iglesia. «Este hombre está herido y necesita nuestra compasión, no nuestras acusaciones. ¿Es esta la fe que decimos tener?», clamó con fuerza. Aunque algunos dudaron, las miradas de recelo no se desvanecieron. Esa noche, Mateo regresó a la sacristía. El soldado estaba despierto, sus ojos brillando con un destello inquietante. «Algo dentro de mí no está bien», susurró el hombre. Los días pasaban, y el soldado comenzaba a mostrar cambios que inquietaban al padre Mateo. Su piel, antes pálida y enferma, ahora parecía más robusta, pero de un tono extraño, casi grisáceo. Sus uñas crecían con rapidez, afiladas como pequeñas garras, y sus ojos, cada vez más amarillos, brillaban incluso en la penumbra. En una noche particularmente silenciosa, Mateo lo observó mientras dormía. Los espasmos sacudían su cuerpo como si algo intentara abrirse paso desde dentro. De sus labios escapaban gruñidos bajos, guturales, que hacían eco en las paredes de piedra de la iglesia. Por las mañanas, el soldado apenas recordaba estos episodios. «No sé qué me está pasando, padre. Es como si algo me estuviera devorando por dentro», confesó con una voz rota, mientras sus manos temblaban. El sacerdote sentía que la oscuridad que emanaba del hombre comenzaba a envolverlos a ambos. La noche cayó sobre San Roca, y con ella, un silencio inquietante. El padre Mateo, incapaz de dormir, se dirigió a la sacristía para observar al soldado. Algo en su interior le gritaba que lo vigilara. Desde una rendija en la puerta, lo vio inclinado sobre sí mismo, jadeando. Su cuerpo temblaba como si estuviera al borde de estallar. Mateo contuvo el aliento cuando la transformación comenzó. Los huesos del hombre se retorcían, alargándose con un crujido aterrador. Su piel se estiraba, desgarrándose en algunos lugares para revelar músculos oscuros y tensos. Los dientes, más largos y afilados, rompían sus encías, mientras garras emergían de sus dedos ensangrentados. El padre retrocedió, temblando. La criatura levantó la cabeza, dejando escapar un gruñido bajo que resonó como un trueno en el corazón de Mateo. Era la primera vez que veía el horror encarnado. El padre Mateo se refugió en la oscuridad de su habitación, pero no pudo borrar de su mente lo que había presenciado. Las imágenes del soldado transformándose en una criatura inhumana lo perseguían como un eco que no se disipaba. Desde la sacristía, los gruñidos y sonidos de huesos crujiendo continuaban. Mateo escuchaba con terror cómo el hombre se aferraba a su humanidad
gritando nombres que parecían de personas perdidas en la guerra. Pero sus palabras pronto se deformaban en rugidos animales. ¡Padre! La voz del soldado mezclada con un gruñido desgarrador se escuchó repentinamente. «No me deje caer». El sacerdote no respondió, paralizado por el miedo, pero algo dentro de él le decía que el soldado aún estaba allí, atrapado bajo la piel de la bestia. Esa lucha silenciosa entre hombre y monstruo se hacía más evidente con cada segundo que pasaba. La luna llena alcanzó su cenit, y el silencio fue roto por un aullido profundo que resonó en el bosque como una sentencia. En la sacristía, la puerta quedó hecha astillas cuando la criatura, completamente transformada, salió en un salto. Su cuerpo, ahora una amalgama grotesca de hombre y bestia, irradiaba fuerza descomunal y rabia incontrolable. Desde el campanario, el padre Mateo observó cómo la criatura se adentraba en la espesura. No pasó mucho tiempo antes de que los gritos humanos llenaran la noche. Un grupo de saqueadores que rondaba los límites del pueblo se había convertido en presa. La bestia los atacó con precisión letal, despedazándolos uno por uno. Mateo lo veía todo desde la distancia, horrorizado y fascinado. No pudo evitar notar que a pesar de su brutalidad, el monstruo parecía consciente, eligiendo sus objetivos con una frialdad aterradora. El amanecer trajo consigo un macabro descubrimiento. Los cuerpos de los saqueadores, destrozados y desparramados en la entrada del bosque, dejaron claro que la criatura no había actuado por simple instinto. Había algo metódico en su masacre, algo profundamente humano. El padre Mateo no podía apartar la vista de las marcas en los cadáveres, aunque grotescas parecían hechas con precisión. Mientras rezaba por las almas de los muertos, una inquietante idea comenzó a formarse en su mente. ¿Podría la bestia ser un mal necesario para proteger al pueblo de amenazas externas? Esa noche, en la sacristía, Mateo confrontó al soldado. «¿Lo recuerdas?», preguntó con voz tensa. El hombre pálido y tembloroso asintió. «No puedo controlarlo, pero sentí algo. Sentí que estaba haciendo lo correcto». Mateo quedó en silencio, atrapado entre su fe y el oscuro pragmatismo de la situación. El padre Mateo, incapaz de ignorar la creciente oscuridad que envolvía al soldado y al pueblo, decidió buscar respuestas. En el rincón más polvoriento de la iglesia, encontró antiguos textos religiosos y fragmentos de leyendas locales. Las páginas hablaban de hombres que habían hecho pactos con lo prohibido para sobrevivir, entregando su humanidad a cambio de una fuerza devastadora. Una frase resaltó: «El hombre bestia no es esclavo de la luna, sino de su voluntad de sangre. Solo aquel que se aferra a su alma puede resistir su destrucción». Las palabras lo llenaron de esperanza y temor. Si había una chispa de humanidad en el soldado, quizás podría salvarlo, o al menos contenerlo. Esa noche, mientras el soldado dormía, Mateo oró intensamente, pidiendo una señal. Afuera, los aullidos volvían a resonar, como si algo en el bosque respondiera a sus súplicas. La decisión del padre Mateo fue inmediata. Intentaría salvar al soldado de la maldición que lo consumía. Con un crucifijo en mano y agua bendita, preparada, entró en la sacristía mientras el hombre dormía. Las velas titilaban proyectando sombras temblorosas en las paredes, como si el espacio mismo se rebelara contra el ritual. Mateo comenzó a recitar oraciones en latín, derramando gotas de agua bendita sobre la frente del soldado. Este despertó sobresaltado, sus ojos destellando con un brillo feroz. Su cuerpo comenzó a temblar, y gruñidos bajos brotaron de su garganta. «¡Detente!», gritó, pero su voz ya era menos humana. Las palabras del sacerdote resonaban más fuertes, pero la transformación empezó a tomar forma. Sus uñas se alargaron, sus músculos se tensaron, y un rugido ensordecedor llenó la habitación. Mateo retrocedió aterrorizado. La bestia estaba luchando por salir. Los gritos y rugidos provenientes de la iglesia no pasaron desapercibidos. Los aldeanos, ya consumidos por el miedo y la paranoia, se reunieron frente al edificio con antorchas en mano.
Los rumores se desbordaban como un río descontrolado. «El soldado es una maldición. Lo trajo el padre», gritó un hombre enardecido. «Estamos en peligro mientras esté aquí», añadió una mujer, abrazando a su hijo con fuerza. Dentro de la iglesia, el padre Mateo logró cerrar la puerta de la sacristía justo antes de que el soldado se transformara por completo. La criatura golpeaba con violencia, intentando salir. Mateo salió al encuentro de la multitud. «Escuchen, no es lo que creen. Estoy tratando de salvarlo, pero necesita tiempo». «¿Salvarlo? Tú lo trajiste. Nos has condenado», respondió otro, avivando las llamas de la ira colectiva. La tensión estaba a punto de explotar. El caos alcanzó su punto máximo cuando un rugido ensordecedor atravesó las puertas de la iglesia. La sacristía se abrió de golpe, y la criatura emergió bajo la luz de las antorchas. Era más grande, más monstruosa que nunca, con ojos brillando como brasas y garras afiladas que reflejaban la luz. Los aldeanos gritaron aterrorizados mientras retrocedían, pero algo desconcertante ocurrió. La bestia no atacó al azar. En lugar de lanzarse contra la multitud, caminó lentamente observando a cada persona, olfateando el aire como si buscara algo. Entonces, de un salto, se abalanzó sobre uno de los hombres al frente, un saqueador que había estado escondido entre los aldeanos. El ataque fue rápido y brutal. Los gritos de la víctima se mezclaron con los llantos del resto. El padre Mateo, horrorizado, comprendió que la criatura estaba diferenciando entre culpables e inocentes. La criatura desapareció en la espesura del bosque antes de que los aldeanos pudieran reaccionar. En la iglesia, el soldado, ahora humano nuevamente, yacía en el suelo, cubierto de sangre y respirando con dificultad. El padre Mateo lo arrastró hasta un banco, mientras los gritos de los aldeanos se desvanecían en la distancia. «No hay más tiempo para ocultarlo, padre», susurró el soldado con voz quebrada. «Acepté esto. Acepté la maldición». Mateo lo miró fijamente, atónito. «¿Qué has hecho?» «La guerra. No podía morir allí. Me prometieron fuerza, la capacidad de sobrevivir a cualquier batalla, pero no me dijeron el precio. Ahora estoy atrapado, condenado a este ciclo de sangre». El sacerdote sintió un nudo en el pecho. La lucha no era solo física. El hombre estaba siendo devorado por la desesperación y la culpa. El soldado temblaba mientras hablaba, sus palabras entrecortadas por el peso de la culpa. «Cuando me ofrecieron la maldición, pensé que podía controlarla. Pensé que era un arma, no un castigo. Pero cada vez que cambio, siento como algo dentro de mí se rompe. Cada vez soy menos hombre y más bestia». El padre Mateo lo observó en silencio. Podía ver la lucha interna reflejada en sus ojos, ese destello humano que aún resistía, aunque con cada transformación parecía desvanecerse más. «¿Y qué pasa con tu alma?», preguntó Mateo, con la voz cargada de gravedad. El soldado cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Creo que ya no me pertenece». En ese momento, un fuerte aullido resonó desde el bosque, haciendo eco en el corazón del pueblo. La criatura no estaba sola. Algo más se acercaba. El padre Mateo, con el corazón acelerado, miró al soldado que apenas podía mantenerse en pie. Afuera, los aullidos continuaban, y cada vez parecían más cercanos. Una sensación de inminente desastre envolvía el aire. «No podemos enfrentar esto solos», dijo Mateo con una voz firme que ocultaba su temor. «Si aún tienes algo de humanidad en ti, debes usarla para protegernos». El soldado alzó la mirada, sus ojos brillando con un destello bestial. «¿Protegerlos? ¿De qué sirve si al final yo mismo terminaré destruyéndolos?», murmuró, su voz cargada de desesperación. «Si hay una chispa de bondad en ti, úsala ahora. Es posible que no puedas redimirte, pero puedes salvar vidas esta noche». El soldado asintió con dificultad, aceptando a regañadientes. Juntos, se prepararon para lo que fuera que acechaba en la oscuridad, sabiendo que su alianza estaba construida sobre un frágil equilibrio.
Mientras el padre Mateo y el soldado se preparaban para enfrentar la amenaza, los aldeanos, reunidos en Minomentoins secreto, tomaban una decisión desesperada. El miedo había enraizado en sus corazones y una idea comenzó a propagarse como fuego. Si entregaban al padre y al soldado, tal vez podrían apaciguar a la criatura. Esa misma noche, una docena de hombres armados irrumpieron en la iglesia. «Esto es por el bien del pueblo, padre», gritó uno de los líderes mientras lo arrastraban fuera del altar. El soldado, débil tras su última transformación, intentó resistir, pero varios aldeanos lo sometieron. «No saben lo que están haciendo», gritó Mateo luchando contra sus captores. Sin escuchar, los aldeanos llevaron a ambos al centro del pueblo. Allí los ataron, rodeados por antorchas que iluminaban los rostros de los traidores, deformados por el miedo y la ira. La noche prometía ser larga y sangrienta. Padre Mateo y el soldado yacían amarrados en el centro del pueblo, expuestos a la fría luz de la luna. Los aldeanos, con antorchas en mano, formaron un círculo alrededor de ellos, murmurando oraciones mezcladas con súplicas desesperadas. El viento helado traía consigo los aullidos lejanos, como si la noche misma estuviera conspirando en su contra. «Esto es por nuestra seguridad. El padre trajo esta maldición y el soldado es su portador», vociferó uno de los hombres alzando su voz por encima de los murmullos. Mateo, respirando con dificultad, intentó razonar. «Si me sacrifican, no detendrán lo que viene. Esto no se trata de mí, sino de algo mucho más grande». Pero sus palabras fueron ignoradas. De pronto, un aullido ensordecedor sacudió el aire, tan cerca que hizo temblar las antorchas. Algo se aproximaba, y su hambre no entendía de sacrificios. El rugido de la criatura rompió el silencio, reverberando en los corazones de los aldeanos. Algunos dejaron caer sus antorchas, retrocediendo con terror. El soldado comenzó a convulsionar en el suelo. Sus ataduras crujían mientras su cuerpo se tensaba. «No, no aquí», gritó, sus palabras mezcladas con gruñidos animales. El padre Mateo observaba impotente cómo la transformación avanzaba. Los huesos del soldado se rompían y reacomodaban con un sonido nauseabundo. Su piel se estiraba hasta el límite, desgarrándose en algunos lugares, mientras su rostro humano se deformaba en un hocico lleno de colmillos afilados. Los aldeanos miraban petrificados mientras la bestia emergía por completo, más imponente y brutal que nunca. En un instante, el soldado había desaparecido. En su lugar estaba la criatura, con los ojos brillando como brasas. Soltó un rugido que hizo caer a varios aldeanos de rodillas. La masacre estaba a punto de comenzar. La criatura desató su furia con una velocidad inhumana. En un salto, se abalanzó sobre el primer aldeano que intentó huir, destrozándolo en un abrir y cerrar de ojos. Los gritos llenaron el aire, mezclándose con el rugido de la bestia y el sonido de carne siendo desgarrada. El padre Mateo, aún amarrado, observaba horrorizado. La criatura atacaba con precisión implacable, eliminando a quienes lideraron la traición. Sin embargo, a los niños y a aquellos que permanecían paralizados por el miedo, los ignoraba, como si pudiera distinguir entre inocentes y culpables. Los aldeanos restantes corrieron en todas direcciones, dejando caer sus armas en su desesperación. La plaza del pueblo se tiñó de rojo bajo la luz de la luna. El padre cerró los ojos y murmuró una oración desesperada, esperando que su fe pudiera detener la carnicería. Pero en su interior, sabía que la bestia no escuchaba a Dios. El padre, Mateo, amarrado al poste central de la plaza, sentía cada fibra de su ser invadida por un terror visceral. La criatura se movía con una gracia macabra, acechando entre los cuerpos caídos, su aliento caliente levantando vapor en el aire helado. Desde su posición, el sacerdote podía sentir el hedor de la sangre y la muerte impregnando la noche. La bestia, cubierta de carne y vísceras, se giró lentamente hacia él. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y dolor, y por un instante,
Mateo creyó ver un destello de humanidad en ellos, como si el soldado estuviera luchando por salir de las profundidades de la monstruosidad. El sacerdote tragó saliva, temblando, mientras sus palabras apenas salían. «Eres más que esto, aún puedes elegir». La bestia inclinó la cabeza como si entendiera, pero su gruñido profundo indicó que la elección no sería sencilla. El padre Mateo, enfrentando el peso abrumador de la criatura, reunió cada fragmento de su fe y comenzó a recitar una oración en voz alta. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una fuerza inesperada en la plaza bañada en sangre. «Señor Todopoderoso, libera a este hombre del mal que lo consume. Si aún queda una chispa de su alma, te imploro que lo salves». La criatura se detuvo, sus garras rozando el suelo ensangrentado. Un gruñido profundo surgió de su pecho, como si algo dentro de ella luchara por salir. Por un instante sus ojos perdieron el brillo animal y una expresión de sufrimiento humano cruzó su rostro deformado. Pero la magia del momento se rompió cuando un aldeano, ignorando el horror que lo rodeaba, arrojó una lanza hacia la bestia. El impacto fue superficial, pero suficiente para desatar nuevamente su furia. El ataque del aldeano rompió cualquier atisbo de control que quedaba en la criatura. La lanza apenas rozó su hombro, pero el dolor fue suficiente para sumergirla en un frenesí de rabia incontrolable. Soltó un rugido que hizo temblar el aire y, en un instante, se lanzó contra la multitud restante con una ferocidad devastadora. El padre Mateo gritó desesperado: «Detente, no es esto lo que eres». Su voz resonó, pero la bestia no escuchaba. Los aldeanos intentaron huir, pero ninguno era rival para la velocidad y la fuerza de la criatura. Los golpes caían como martillos, las garras desgarraban sin misericordia, y los gritos de los moribundos llenaron la noche. El padre Mateo, atado e impotente, sintió el peso del fracaso. Había intentado salvar al soldado, pero ahora veía que la maldición era más poderosa que cualquier fe. La masacre continuaba, y el padre Mateo, atrapado en su impotencia, levantó la mirada hacia la criatura que una vez fue un hombre. Cada movimiento de la bestia era un recordatorio de que el soldado había desaparecido casi por completo. Sin embargo, en un último intento de detener la carnicería, Mateo alzó la voz. «Tú no eres esto. No eres solo una bestia. Lucha contra ello». Por un instante la criatura se detuvo. Sus ojos ardientes se encontraron con los del sacerdote. Había algo allí, un destello fugaz de humanidad atrapada bajo la piel de la monstruosidad. Pero, antes de que pudiera reaccionar, los aldeanos restantes, en un acto desesperado, atacaron con armas improvisadas. La bestia rugió, furiosa. En un salto se lanzó hacia Mateo, y con un golpe brutal acabó con él, silenciando sus palabras para siempre. La criatura se quedó quieta tras acabar con el padre Mateo, su cuerpo cubierto de sangre y su respiración pesada llenando el aire. La plaza del pueblo, ahora un cementerio improvisado, estaba sumida en un silencio sepulcral. Los pocos aldeanos que sobrevivieron observaban aterrorizados desde las sombras, incapaces de moverse, apenas respirando. La bestia levantó la cabeza hacia la luna, dejando escapar un último aullido que resonó por todo el valle. Sus ojos, brillando con una mezcla de rabia y tristeza, recorrieron los restos de la masacre. Por un instante, su postura cambió, como si la humanidad atrapada en su interior intentara emerger, pero pronto se desvaneció. Con un salto ágil, la criatura desapareció en la oscuridad del bosque, dejando atrás un pueblo destrozado, cuerpos inertes y el eco de la maldición que nunca sería olvidada. El amanecer bañó San Roca con una luz pálida y fría, como si el sol dudara en iluminar el horror que había quedado atrás. Los pocos sobrevivientes salieron de sus escondites, tropezando entre los cuerpos mutilados y el caos que antes era su hogar. Uno de ellos, un joven llamado Tomás, encontró algo que lo heló hasta los huesos. Entre las marcas de garras en la tierra y los rastros de sangre,
Vio huellas humanas que se transformaban gradualmente en las de una bestia. El rastro llevaba hacia el bosque, donde la criatura había desaparecido. Tomás notó algo más. Un crucifijo quebrado, cubierto de sangre, que pertenecía al padre Mateo. Lo recogió con manos temblorosas y lo sostuvo contra su pecho. Aunque la criatura había desaparecido, un sentimiento inquietante lo invadió. La maldición no había terminado. Había sembrado su semilla. San Roca, reducido a un cascarón de lo que alguna vez fue, se convirtió en un lugar de murmullos y miradas desconfiadas. Los pocos sobrevivientes se movían con cautela, cada uno evitando el contacto con los demás. Nadie dormía tranquilo. Nadie confiaba en nadie. ¿Y si la criatura regresa?, preguntó una anciana con la voz rota por el miedo. ¿Y si no se ha ido?, replicó un hombre mirando con sospecha a los demás. El miedo se transformó en paranoia. Algunos comenzaron a señalar a sus vecinos convencidos de que la maldición podía haber pasado a otro. Cada ruido en la noche era un presagio, cada sombra un recordatorio de que el horror acechaba aún. Tomás, el joven que encontró las huellas, no podía sacarse de la mente las palabras del padre Mateo. La verdadera maldición no es la bestia, sino el miedo que deja tras de sí. La luna llena volvió a alzarse sobre San Roca, bañando el pueblo en un resplandor plateado. Desde lo alto de la colina que dominaba el valle, una figura se perfilaba contra el cielo estrellado. Sus ojos, dos brasas ardientes, observaban el pueblo destrozado. Era la bestia, pero algo en su postura era diferente. No había rabia, solo un silencio ominoso, como si estuviera esperando. Tomás, incapaz de conciliar el sueño, miró hacia la colina desde la ventana de su hogar. Sus ojos se encontraron con los de la criatura, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo dentro de él despertó, un instinto primitivo que lo obligó a mirar sus propias manos temblorosas. En ellas, las uñas parecían más largas de lo habitual. Tomás retrocedió horrorizado, mientras en su interior resonaba una certeza escalofriante. La maldición ahora vivía en él.